Hay casa porque hay intemperie y la intemperie pide amparo. Hay escuela porque hay mundo y el mundo pide atención. Hay casa y hay escuela porque en el amparo y en la atención cada uno puede hacer camino y madurar para dar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Más casa y más mundo. El texto pertenece al libro La Escuela del Alma de José María Esquirol, que ha sido un libro que me recomendaron esta semana Sara y Gabriela y, y que de casualidad o no tanta me encontré ayer justo en una librería y que no me pude resistir y que lo empecé como a devorar, ¿no? Y llevo dándole vueltas a lo que he estado viviendo estos meses como formación en el Instituto Tramontana y bueno, esta semana presenté el proyecto en el que he estado trabajando, un proyecto, aquí me veis, un proyecto del que nació en realidad esta newsletter, ¿no? Para preguntarnos qué significaba o qué significa construir empresas con sentido. Aquí me veis en plan feliz. Fue una semana, va a ser una semana muy emocionante. La semana que viene es el último día y han preparado como una cosa muy especial. Entonces, bueno, la verdad es que tengo como muchas ganas. Y el sábado les escribí, ¿no? Ayer que estoy como de resaca emocional y quizá hoy me tome como la licencia en esta newsletter como de divagar, de agradecer y de pensar un poco en voz alta, ¿no? Espero que no te importe y a la vez te invito como a pensar conmigo, ¿no? Y digo siempre que en la carátula de este artefacto, de esta newsletter, que me sirve para ordenar ideas, para compartir dudas y explorar desde esos tres campos, desde el diseño, el negocio y la cultura, cómo se construyen hoy empresas con sentido. Y llevamos unos 10 números más o menos, creo que este es el número 12. En las primeras semanas hablamos de cómo eran las batallas del sector, de la marca en concreto, de cómo eran esas batallas y analizamos. Hicimos una introducción a los círculos de Simon Sinek a raíz de un podcast. He compartido las charlas que he tenido con cracks como Álvaro Lleó y Alberto Aranda y hemos leído a Adriano Olivetti en su libro Ciudad del Hombre, ¿no? En realidad hemos estado como explorando qué significa que una empresa funcione, ¿no? Y que tenga un sentido, ¿no? Y simplemente como por darme cuenta que también de que en 11 semanas, ¿qué queréis que os diga? También ha sido como un lujo poder compartir desde quizá una mirada distinta a cómo construir marcas y desde una mirada que no parte de lo que yo he entendido a veces, que era la construcción de marcas, sino que era otra cosa, ¿no? Y en realidad estamos como intentando descubrir qué es esa cosa, ¿no? Em, y todo esto, la newsletter, la presentación, el curso de Tramontana, las conversaciones con los compañeros, con las compañeras, con amigos que se han convertido. Había una palabra que me resonaba muchísimo y que aparecía una y otra vez y casi sin darme cuenta, y era la palabra como generosidad. Decía Montaigne en los ensayos una frase que era, es el gozar, no el poseer, lo que nos hace felices. Y creo que esa frase resume algo profundo sobre lo que como he vivido estos meses o lo que siento que hemos vivido, yo creo que los que hemos pasado por el instituto estos meses, ¿no? No se ha tratado tanto de acumular conocimiento o de aprender, ¿no? Que también. Se trata también de una especie de gozar con el proceso de compartir lo que he descubierto, de transmitir y no de guardar, ¿no? Escribía por Twitter que esta formación, la que estoy como contando, me ha cambiado la vida. Y me ha cambiado la vida no tanto por los conocimientos, no tanto por el networking o por la parte profesional, sino también como personal, ¿no? Que es una de las partes que quizás nunca hubiese dicho yo que sacaría de una formación, ¿no? Aparte de que profesionalmente, profesionalmente el nivel estaba muy alto, ¿no? Y, y ya os digo, no es porque me hayan dado técnicas o métodos, que también me han dado un framework, me han ayudado a cómo construir esa empresa narrativa desde un porqué, y también eso lo conecto con cómo he cambiado también personalmente. Pero también una cosa que he agradecido mucho es que han creado como un entorno donde pensar y compartir, un entorno donde casi éramos como cómplices, ¿no?
Y eso me lleva a una de las charlas que más me gustó, no por el tema en sí, sino por luego cómo divagó y me gustó. Fue una de las charlas que escuché a Javier Cañadas sobre la escuela. Javier, por si todavía no lo conocéis, es fundador del Instituto de Tramontana y ya ha sido pionero en el mundo del diseño digital y un gran referente sobre pensamiento creativo, ¿no? A poco que le conozcáis, te hablará de McLuhan, el medios del mensaje, y acaban de lanzar una formación continua que se llama Pulso, que os recomiendo, que son como unas conversaciones cada 2 semanas y que está muy bien. También os lo dejaré en los apuntes. Y lo que contaba de o sea, que citó un poco Javier en esta charla, que en realidad no iba sobre la escuela, pero dijo esta frase. Una escuela es un medio. Y, ostras, yo me paré muchísimo porque me dio muchísimo que pensar, ¿no? Javier explicaba que las escuelas actuales nacen como tecnologías de masas, en el cual el curso es un proceso, el aula es un dispositivo, el profesor es una interfaz y la formación tal como la conocemos hoy es broadcast, ¿no? Dice como de uno a muchos, ¿no? Casi como unidireccional. Y él tiene una tesis, una hipótesis que me gusta mucho que dice, cuando la tecnología cambia, el medio cambia. McLuhan total, ¿no? Pero Javier lo explica con un ejemplo brillante que dice el libro, cuando era un manuscrito grande y caro, se usaba en misa, una persona leía, muchos escuchaban, broadcast, la imprenta lo abarata, lo convierte en bolsillo y entonces la lectura pasa de ser pública a privada, ¿no? De broadcast a punto, una conversación común casi íntima entre el escritor y el lector y de alguna manera que todo medio acaba volviéndose como personal, ¿vale? Esa es como su teoría. Y entonces cita unas palabras de McLuhan que dice, de medios de inspiración pasan a medios de conspiración. Más tarde, gracias a Dios, publicó esta teoría en su newsletter y la dejaré en los apuntes, suscribiros porque merece mucho la pena y este texto la verdad es que le da como muchas vueltas porque me gusta como mucho. Tiene mucha más miga, yo solo suelta como una idea que me gustaba, pero de verdad suscribiros y leerla con calma. Y cuento todo esto porque si la escuela por la que he pasado, por la que estoy pasando, por la que me ha pasado, ha sido un medio y conecto con todo lo que dice, con los profesores son interfaces, el aula es un dispositivo. Lo que realmente ha ocurrido en estos meses no es que me han transmitido conocimiento de forma broadcast, no es que me hayan dado un temario estandarizado y me hayan evaluado para certificar en un proyecto concreto que estoy preparado o no para aplicar ese framework y esos conocimientos, que también. Lo que ha ocurrido es algo mucho más profundo y se ha creado una conspiración, ¿no? Eh, entre el conocimiento y yo, entre las personas y yo, y es ahí donde nace aparece la generosidad. Y la generosidad no es broadcast, no es un emisor que reparte desde arriba, que la generosidad es punto a punto, ¿no? Volviendo a la newsletter de Javier. Es conspiración, es transmitir sin esperar nada a cambio, es compartir lo que descubres porque sabes que al compartirlo se multiplica. Y no sé, a mí me parece como de las cosas más bonitas que había como leído sobre enseñanza y no sé, también a la vez como innovadoras, ¿no? Quizá el leído poco también puede ser, pero, pero me resuena como profundamente con algo que dice Esquirol, José María Esquirol, el libro del que hablábamos al principio, que dice así. Cuando la escuela cultiva lo humano, hace de escuela, enciende una luz y se suma a la conspiración del desierto. De pequeños y jóvenes es bueno ir cada día a la escuela y volver a casa. De mayores es bueno volver todos los días a casa y de nuevo ir algunos días a la escuela. He subrayado como esa palabra, la conspiración del desierto, porque me parece brutal esa unión de esas palabras. También utiliza la palabra conspiración, que es la que también citaba Javier de McLuhan. Y esa conspiración del desierto, ¿no? Esa unión de las personas que comparten una misma inspiración, un mismo anhelo y que se solidarizan de alguna manera con esa búsqueda en el pasado y que confían en que
nada está perdido, ¿no? Incluso en el desierto. Me encanta como esa expresión, la conspiración del desierto. Y, y de alguna manera es un punto como positivo, es un punto de futuro, es confiar en que otro mundo es posible, ¿no? Os voy a compartir una entrevista que dice José María Spiroli, que le preguntan en concreto, habla de otro libro y tal, pero le preguntan sobre esta expresión de la conspiración del desierto, porque obviamente si a mí me llamó la atención, pues a mucha más gente, ¿no? Y dice así, abro comillas. Lo primero, concebir el futuro como algo inexorable, como una fatalidad, es dejar vencer a lo que hoy mismo nos está dañando. Otro mundo es posible. No se trata de ser optimista, se trata de no dimitir, de no desesperar. Evidentemente, la gente joven tiene que ganarse la vida y adaptarse a lo que hay, pero jóvenes y no tan jóvenes tenemos la responsabilidad de ya hoy mismo dedicarnos de una manera u otra, cada uno verá cómo, a ir cambiando la situación. La utopía es un trabajo de la imaginación. Y la imaginación la podemos alimentar cada día del mundo mirando atentamente la juntura de tierra y cielo, leyendo un buen libro o conversando con un amigo. He subrayado esta frase porque me encanta. La utopía es un trabajo de la imaginación. Y la imaginación se la inventa conversando con un amigo, leyendo un buen libro, mirando esa juntura entre el cielo y la tierra, ¿no? Y se alimenta también compartiendo lo que descubres y siendo transmisor y no guardián, ¿no? Hablando con una de las personas que más he admirado del instituto, me dijo que un detalle que vi en la presentación de Tramuntana era un acto de generosidad. Y yo de alguna manera le dije, o sea, no sé si es un acto de generosidad, pero sí que es una devolución. Y formaba parte de algo que he sentido con el tiempo. Y es que como que de alguna manera somos una cadena. Que si yo he descubierto a tal o cual autor, que si pensamos juntos un futuro ilusionador, que si tengo una perla, de nada me sirve guardarla, sino que hay que compartirla, hay que ser como transmisor. Y, el conocimiento no se pierde al compartirlo. De hecho, todo lo contrario, se multiplica, ¿no? Y esto me lo habéis dicho como varios de esta pequeña comunidad, ¿no? De haber descubierto, ¿no? En concreto a Olivetti me habéis dicho muchos, ¿no? De cómo estos textos, pues otras nos cambian un poco, ¿no? Y cómo haberlos descubierto no sé, nos han deslumbrado, ¿no? Y que ha abierto conversaciones y, no sé, hay algo que me parece genuino, no es lo normal. Lo normal es hoy, es otra cosa, es la información y la información no es lo mismo que la formación. Lo normal es acumular, guardar, poseer, guardar y no sé, ahí, no sé. Me parece que la formación es otra cosa y Esquirol lo dice mejor que yo. Dice así, abro comillas. Resulta algo paradójico que en la era de la información, precisamente de la información, uno de los problemas mayúsculos sea el de la formación de sí, lo que significa que a menudo no siempre la información, en lugar de ser parte del proceso de formación, es motivo de dispersión, por lo que en la era de la información, el esfuerzo por la formación y por formarse ha de ser aún más perseverante. Formarse en medio del imperio de la desinformación, de la no formación, de la información. Quizá es mejor que os leáis el texto, quizá no lo he leído muy bien, pero que lo leáis en texto. Recordad que tengo en la newsletter, os pongo siempre todo el guión para que también como eh, lo veáis con calma los textos que comparto. Y, y continúa así Esquirol. La formación es diferencia, mientras que la sociedad de la información tiende a la homogeneidad. La formación es diacronía, mientras que la sociedad de la información es sincronía e instantaneidad. La formación es discreción y la sociedad de la información es exhibicionismo. La formación se dirige a la profundidad, mientras que la otra es superficie de la actualidad. La formación busca serenidad, la sociedad de la información es bullicio y desazón. La formación es diligencia, la información es homogeneidad, la formación es profundidad, la información es superficie, serenidad frente al bullicio. Y yo añadiría un último, y aquí lo tiro, la formación es conspiración, ¿no? La información es broadcast, volviendo y conectando con Esquirol, Cañada. Y vuelvo a la cita del principio, esa que he leído al comenzar este podcast, este newsletter. Hay casa porque hay intemperie, hay escuela porque hay mundo. Y yo añado, hay newsletter porque hay algo que conspirar.
la generosidad, ese punto a punto, es conspiración cómplice, es un diálogo silencioso y discreto entre quienes estamos escribiendo, quienes estoy hablando, y tú que me estás escuchando, que me estás viendo, donde estés, ¿no? Es transmitir y no es guardar, ¿no? Es de alguna manera ser parte de una cadena que convierte la formación en más casa, en más mundo, en más conspiración. Y si algo he aprendido en estos meses en el instituto, en estas 11 semanas, aquí con el manifiesto, con la newsletter, es que el fruto de la generosidad es más generosidad, que el fruto de la conspiración es más conspiración, que cuando compartes lo que descubres no pierdes nada y al contrario se multiplica, se convierte en conversación, en vínculo, en comunidad, en casa y en mundo. Nos vemos el próximo domingo.